Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar aquí reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es cuando Dios no es la única opción, de regreso al primer amor. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan nuestros estudios bíblicos para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio, también un grupo hermoso llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales antes del fin, y un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y también lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar reunidos. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado trayendo. Creo que Dios nos está ministrando cada momento que lo estamos realizando y sobre todo, amados hermanos, que estamos tratando la manera de vivir, ¿verdad? Vamos a orarle al Señor para aprovechar el tiempo en esta hora. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar reunidos en tu nombre y poder aprender más de tu palabra, Señor, que en esta hora tú seas, Señor, el que nos hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y sobre todo que cambies nuestra manera de vivir. En el nombre del poderoso de Yeshua. Amén. Bueno, damos gracias a Dios, amados hermanos. En el estudio anterior empezamos a ver un poquito sobre la vida de Caleb, que es lo que hemos estado analizando. Vimos cómo Caleb en todo el transcurso en el transcurso de la historia, en esos 45 años que él estuvo en el desierto, pues dice que su vigor no se decayó, porque vemos que él tenía una conciencia limpia, ¿va? La escritura dice 40 años yo tenía cuando me envió Moisés, siervo del Señor, desde Cades Barné a reconocer la tierra y le referí lo que me parecía verdad. O sea que en Caleb no había mentira, ¿ya? En Caleb no había traición ni infidelidad. Había una fidelidad primeramente hacia el Señor y también hacia su líder de ese momento, ¿va? Que era Moisés. La palabra del Señor dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces lo que el Señor nos quiere ministrar hoy es que nuestra conciencia esté limpia. Entre más limpia esté, más presencia de Dios vamos a tener. Eso es definitivamente algo maravilloso. Todas las cosas ayudan a bien, amados hermanos. Le lo digo porque eh, desde la semana pasada, pues he estado atravesando cierto conflicto. Ya no es tanto familiar, sino ya es espiritual, ¿verdad, siervos? Pero hemos estado peleando la batalla con la palabra, con la oración. Y desde ese entonces, amados hermanos, desde el jueves que tenemos servicio aquí en casa también, hemos tenido reuniones y definitivamente pues Dios ha visitado mi casa con su presencia, porque ciertamente donde hay suciedad el Señor no se allega.
donde hay limpieza, pues Él tiene la puerta abierta para entrar, ¿verdad, siervos? Y hemos estado teniendo servicios de oración, de adoración aquí en casa, a manera de que el Señor abra los cielos, ¿verdad, siervos, amados? La escritura nos habla en Deuteronomio 28 y eso nos hemos agarrado nosotros, amados hermanos, y personalmente le hablo aquí en mi hogar. Hemos conversado un poco sobre este pasaje. Si quiere, vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 7. Fíjese, pues acá nos hemos aferrado a las promesas, porque Caleb se aferró a la promesa de Dios, ¿verdad? Y durante esos años, que no fueron pocos, él estuvo pendiente de esa promesa. Pero dice la escritura acá, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas cosas, todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bueno, amados hermanos, creo que el Señor nos ha prometido bendición para cada uno de nosotros, pero la condición es si oyeres la voz de Dios. Y la otra condición es si guardares todos mis mandamientos y los haces. Bueno, haciendo todas estas cosas, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Entonces, pero, amados hermanos, tenemos que hacer nuestra parte delante de Dios. Entonces, en base a este pasaje, nos hemos aferrado a la promesa, pues, primeramente pidiéndole al Señor que nos guíe la manera en cómo humillarnos. Dice, porque no sabemos cómo humillarnos. Si se humillare mi pueblo, tocábamos el tema ayer con mi familia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, bueno, y oraren, oiga bien, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Dice, o sea, el problema no está en el orar, el problema está en que nuestras oraciones sean oídas, entonces oiré. Si no hay una conversión de malos caminos en nuestra vida, por más que oremos, nuestra oración no es escuchada. No es posible, ¿verdad? Pero si nos convertimos, entonces vamos a oír. El Señor va a oír. Pero dice entonces que el Señor ha puesto los ojos. Esta oración lo hace Salomón cuando ya terminó el templo, ¿va? Entonces el Señor le dice, bueno, mis ojos que tus ojos estén abiertos en esta casa. Dice la palabra, que tus ojos estén abiertos en esta casa. Fíjese, amado hermano, esa es la meta, ¿ves? Uno de los objetivos, amados hermanos, que los ojos de Dios estén puestos en cada uno de nuestros hogares, ¿ves? Fíjese, amado hermano. Yo le digo a mi esposa ayer, y hablábamos, le digo, ese debe ser nuestro objetivo en esta casa, que los ojos de Dios estén puestos acá. Y no solamente sus ojos, sino que su gloria también esté sobre nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces con nuestro doble ánimo y nuestra doble vida, podemos decir, amados hermanos, pues la gloria del Señor no visita nuestras casas, ¿verdad? Y imagínense, y no tenemos una limpia conciencia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Ves? Entonces, el título que pusimos es algo muy importante porque a veces tenemos otra opción, ¿verdad? Cuando Dios tendría que ser nuestra única y absoluta opción. Pero el título es algo fuerte, ¿va? Cuando Dios no es la única opción, ¿verdad? Ya tenemos varias, ¿va? Si Dios no funciona, tenemos otra, ¿va? Por decirlo así, ¿va? A Dios no me contestó, pues vamos a buscar otra opción, ¿va? Simplemente vamos a ver que es falta de amor hacia Él. No nos va a dar tiempo terminarlo todo en esta noche, pero vamos a tratar la manera de abarcar lo más posible acá el tema. Entonces, vimos con Caleb, ¿verdad, siervos amados? Caleb es un ejemplo maravilloso para nuestra vida y lo vamos a ver de esta manera ahora. Caleb caminaba en el Espíritu, definitivamente guiado por el Señor.
porque él era fiel al Señor. Vemos en Números capítulo 14, versículo 24. Salvo mi siervo Caleb, dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad. Pero mire lo que lo maravilloso aquí. Hubo en él otro espíritu. Este es el secreto de la fuerza constante o perdurable que el Hijo de Dios puede alcanzar, que usted y yo podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque en él hubo otro espíritu. Fíjese, ¿no? Cuando caminamos con la guianza del Espíritu a través de la palabra, vamos a caminar en el poder de Dios. Es, los lazos de opresión serán quitados, las cadenas son rotas, todo peso de pecado es quitado. ¿Pero por qué? Porque estamos caminando en el Espíritu. Hay otro Espíritu en nosotros, ¿verdad? Espíritu de Dios. No va a haber cansancio, no va a haber debilidad, no va a haber desánimo, ¿verdad? No nos vamos a sentir débiles en la carne, ¿verdad? No vamos a padecer de eso, ¿verdad? Dice que qué tremendo esto. Por eso Isaías capítulo 40, versículo 30 dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. Dice. Los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen, se cansan. Cuando damos lugar nosotros a la carne, perdemos vigor, el vigor espiritual. Y lo vimos en un tiempo dado con el ejemplo de Sansón. ¿Ya? Él le dio lugar a la carne y su vigor poco a poco fue quitado de su vida. ¿Ya? Si vivimos en envidia, si vivimos en contiendas, si vivimos en discusiones, va a llegar un punto en que nuestra caminar en el Señor va a quedar estancado. No vamos a poder seguir adelante, porque esas cosas nos dejan sin fuerza. Vemos que Caleb no padeció de eso. Caleb no padeció, trató la manera de mantenerse siempre fiel con la ayuda de Dios y sus fuerzas nunca se agotaron. También otra de las características de Caleb es que él se afirmó a la palabra que se le dio, ¿verdad? A la promesa que se le había dado, que él, Señor, le iba a dar la tierra, en la tierra prometida le iba a dar su pedazo, pues, a lo que le correspondía. Él se aferró a esa palabra. Vemos en la escritura en Josué capítulo 14, versículo 12. Ahora pues dame esta región montañosa, de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que ahí habían anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. O sea, esa es la palabra que el Señor le había dado. Es una palabra maravillosa. Y él se aferraba a la promesa, porque él decía, entonces los hijos de Judá se acercaron a Josué en Gilgal y le dijo Caleb, hijo de Jefone Ceniseo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, acerca de mí y de ti en Cades Barnea. O sea, él permanecía y él recordaba la palabra que Dios le había dado hace 45 años. Y esa palabra que le dio el Señor hace 45 años a Caleb, él permanecía vigente hasta ese momento para su vida. Caleb no había perdido su fuerza ni había perdido la fe en la palabra que se le había dado. Entonces, esta es una de las razones y conflictos del cristianismo en este tiempo, que se encuentra muy débil. Dice mamá, es la dificultad, que ya no consideramos, fíjese, mamá, que la palabra de Dios permanece fiel como está escrita. No se considera, no se considera así. Ya no se considera la fidelidad de Dios en su palabra. No. Dios a veces nos ha dado palabra y a los días estamos dudando de lo que Dios nos dijo. Perdemos nuestra fe en las Escrituras y eso es una causa de que estamos perdiendo el vigor espiritual. Estamos acostumbrados muchas veces, fíjese, amado hermano, estamos acostumbrados a ver que nuestras oraciones no son contestadas, ¿ves? Estamos muy acostumbrados a eso, que oramos y no hay respuesta. Bueno, tenemos que ver por qué. Preguntar
si realmente nuestra oración es escuchada. Tenemos que ver si realmente no hay obstáculos en nuestra vida que permiten esa comunión con Dios, ¿verdad? Cuando la Escritura nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es una promesa, pero como nos acostumbramos a que no, Dios no responde, pues, cuando queremos, entonces nos desanimamos, ¿verdad? Y lo peor de todo, siervos amados, es que como Dios no nos contesta cuando queremos, ¿verdad? Nos desanimamos, entonces ya no produce un pesar en nuestro corazón y ya no hay un arrepentimiento en nuestra vida del por qué Dios no nos responde. No hay angustia, no hay pesar. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Ves? Ya no hay rasgar nuestras vestiduras. No hay un rasgar en nuestro corazón. ¿Verdad? Josué y Caleb hicieron lo que Dios les dijo, ¿verdad? Pero el resto del pueblo trajo la palabra de Dios al nivel más bajo, al razonamiento humano. Dice, el problema está cuando Dios nos da una palabra y empezamos a razonar con nuestra sabiduría humana. Esa palabra que Dios nos da la traemos al nivel más bajo, entonces ahí perdemos nuestra fuerza, ¿verdad? Ya no creemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios y sus promesas se van a cumplir. No creemos porque no hay vigor, no hay fuerza, ¿verdad? Fíjense, hermano, eso es tremendo. Dios en su palabra nos dice que nos va a dar la victoria, pero a veces escuchamos otras voces, ya sea de nuestra naturaleza humana, la del mundo, ¿verdad? Y hacemos más caso a esas voces y nos vamos para abajo. Pero vemos que Dios confirma su palabra, siempre la confirma. Fíjese, amado hermano. Pero otra de las cuestiones es, ¿estamos dispuestos a creer todo lo que la Biblia nos dice o nos portamos indiferentes a lo que Dios dice en su palabra? Debemos ver eso, ¿verdad? Somos indiferentes. Pues creo, amado hermano, que hoy es buen tiempo, es un buen tiempo, porque cuando ya Dios no es la única opción, creo que hemos perdido el vigor, la fuerza espiritual. Entonces creo que si hemos perdido ese vigor a causa de esto, creo que es buen momento de que rasguemos nuestras vestiduras. Rasgar nuestras vestiduras, lo que significa para nosotros en este tiempo es que debemos afirmarnos en la palabra, tal y como está escrita. Nada más. Dice, debemos rasgar nuestras vestiduras, afirmarnos, repito nuevamente, a la palabra tal y como está escrito. Dice, amor, no como otros creen, no como yo pienso. Fíjese, amor. Por eso vemos a Caleb, 45 años y él seguía confiando en la palabra que se le dio al principio. ¿Qué es lo que Dios nos promete en su palabra? ¿Qué es lo que Dios te pregunta, ¿verdad, mi mamá, mi hermano y mi hermana? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Y la otra pregunta es, ¿todavía lo recuerdas? ¿Recuerdas lo que Dios te prometió? Amados hermanos, ¿recuerdas lo que Dios te prometió? ¿Todavía? ¿O ya lo olvidaste? Es que eso sí, eso hay que saber, ¿va? Todavía te recuerdas, porque Dios nunca ha cambiado su palabra, ¿verdad? Porque Caleb dice algo muy importante, ¿verdad, amados hermanos? ¿Verdad? Él dijo, ya sabes cómo era entonces, pero ahora también en estos tiempos tienes que recordar también, Dios no cambia. Su palabra dice, no pasará, pero nosotros sí vamos a pasar. Pero a veces tratamos de adaptar la palabra a nuestro tiempo, dice. Uno no puede hacer así. Nos volvemos débiles y nos volvemos flacos, sin fuerza y sin vigor. Dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 3 y 4, ¿va? Pero leamos acá. Y el rey ordenó al sumo sacerdote Elquías, al sacerdote que lo seguía en jerarquía y a los guardias de la puerta que echaran fuera de la casa de Jehová
todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Mandó quemarlos fuera de Jerusalén en una hoguera, en el Cedrón, y en las cenizas lo llevaron a Betel. Fíjese, fíjese lo que ordenaron acá. Ahora el versículo 24. Además, Josías expulsó a los adivinos, a los hechiceros, y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro del sacerdote Gilquías, encontró en el templo del Señor. Mire todo lo que expulsó. Ya. El rey Josías tuvo que hacer una limpieza para que el vigor espiritual renaciera nuevamente, ¿verdad?, en su pueblo. Quitó todo eso, todo lo que había ahí. Fíjese, amor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Derribar todo lo que no sirve. Eliminó toda clase de ídolos y el resto, las cosas detestables que se veían en el país. O sea, debemos eliminar todo eso para recibir lo que Dios ha prometido. Pero el problema está, ¿puede usted cumplir con su parte? Amado hermano y hermano, ¿puede cumplir con su parte, con su responsabilidad? ¿Puede usted afirmar la palabra del Señor o derriba usted la palabra del Señor? Por esa razón, en este tiempo, la Iglesia de Cristo, hablando en general, bueno, a nivel mundial, la Iglesia del Señor, no manifiesta su poder espiritual. No hay poder espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas detestables dentro de la misma, fíjese, hermano. ¿Ya? Fíjese qué terrible. Ahora, amados hermanos, ¿cómo mantener un vigor espiritual? Un ejemplo básico que hemos estado sufriendo con mi hijo en estos tiempos y ustedes también, me imagino, ¿va? Cuando les da fiebre, ¿va, siervos? Cuando nos da fiebre, nuestras fuerzas de nuestro cuerpo decaen, ¿verdad? Cuando tenemos una fiebre muy fuerte, muy alta, no tiene uno ganas de comer, nos volvemos débiles, queremos estar solo acostados en la cama, ya no podemos estar caminando ni haciendo nuestra rutina diaria por mucho tiempo porque nos cansamos, no tenemos la fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, se va al médico, se hace en laboratorios, se necesita saber qué virus es el que está afectando en el cuerpo y en base a ese virus se receta la vitamina o la medicina adecuada. Bueno, en eso nos hemos vuelto expertos, ¿verdad?, en esta casa, ¿verdad? Con mi hijo, ¿va? La fiebre uno ya sabe qué es más o menos, ¿va? Y se tiene que hacer todos esos exámenes. Entonces, en la vida espiritual ocurre lo mismo. Hay que saber qué virus te está debilitando. Fíjese, amor, hay que distinguir en esta noche qué virus tenés. Si te sientes débil y sin fuerzas y agotado, tenés fiebre, estás débil. Entonces hay que ver qué virus es el que te está atacando. Fíjese, mamá. Puede ser que tenés fiebre espiritual, ya no tenés hambre de la palabra, te falta apetito por la palabra, definitivamente. Algo no está bien con tu vida espiritual, estás enfermo, estás enfermo. Fíjese, amor, hermano, todos podemos padecer alguna enfermedad espiritual por causa de un virus. Entonces podemos ver algo muy importante y un ejemplo maravilloso. En Marcos capítulo 1, versículo 30 al 35, usted sabe que la suegra de Pedro o Simón tenía fiebre, ¿verdad? Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Mire qué ejemplo tan maravilloso acá. Y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién? Al maestro. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y después de que le dejó la fiebre, dice, y ella le servía. Dice. Entonces, la suegra de Pedro no podía servir a Jesús porque tenía fiebre. Usted y yo no podemos servir al maestro si tenemos fiebre. Primero necesitamos tratar con esa fiebre para que después podamos ser como la suegra de Simón, servirle al Señor. Entonces, hoy en este tiempo hay muchos que no están sirviendo al Señor. Están enfermos.
necesitan ser restaurados. ¿Verdad? Usted sabe, y si no tiene enfermedad, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando se sienta débil y no quiera buscar al Señor, ni leer, ni nada, debe usted detectar cuál es el motivo de que ha perdido la fuerza espiritual. ¿Ves? Posiblemente muchos en esta hora, a nivel, ¿verdad? A nivel global de la iglesia, muchos han de tener una fiebre de 40. Están tirados en la cama y no pueden hacer nada. ¿Verdad? Tienen fiebre, están postrados. Y lo peor de todo, que todavía no han reconocido la condición en la cual están. ¿Ves? Entonces, creo que para mantener el vigor, debemos detectar primeramente qué virus es el que nos está afectando. Fíjese, amor, hermano. Entonces, es algo maravilloso comprender esto, porque entonces de ahí se va a desprender que el avivamiento sí es posible. El avivamiento sí es posible, amado hermano. En el estudio pasado empezamos a ver Isaías 58, que el avivamiento sí es posible. En Habacuc capítulo 3, versículo 2, tocamos ese pasaje que dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Bueno, aviva tu obra. Que el Señor pueda avivar su obra en este tiempo, pero primero tenemos que ser restaurados, ¿verdad, siervos? Y para empezar la restauración, necesitamos a- arrepentirnos. No puede haber un avivamiento personal, individual, sin arrepentimiento. No puede haber. Si no nos arrepentimos, no hay, nunca, ¿verdad? Cuando la escritura dice que, el hombre ve lo que está ante sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y el Señor lo que ha visto en el corazón es engaño, y dice la escritura, y robo. Dice. En Santiago capítulo 3, versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Mire qué terrible eso. Hermanos míos, eso no debe de ser así. ¿Por qué mucho pueblo del Señor? Y muchas veces hemos pasado por ese valle, que buscamos al Señor y hacemos lo que normalmente hacemos en servirle a Él, pero en nuestro interior siempre nos sentimos vacíos, secos, indiferentes, cuando sabemos que Dios a través de su palabra nos promete que nos quiere dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué permanecemos así? Hacemos de todo y por dentro estamos indiferentes, vacíos y débiles. Siempre. ¿Por qué? La escritura nos habla en Isaías capítulo 59, versículo del 1 al 2. La mano del Señor no es corta para salvar, es una bendición, ni es sordo su oído para oír. O sea, esa es una bendición y una promesa que tenemos hasta este punto. Pero hay un obstáculo. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. O sea, el problema no es Dios, ¿verdad? El problema somos nosotros. Esta es la razón, este pasaje, esta es la razón, este es digamos, el problema por el cual no estamos obteniendo el avivamiento. No hay arrepentimiento. Hay iniquidad y hay pecados que han hecho una separación en la comunión con Dios. No hay avivamiento. Fíjese, amado hermano. Pero Dios siempre nos da la medicina. Él nos va a decir en esta hora cuál es la medicina para que el avivamiento sea posible en su vida y en mi vida. Dice la escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Ves? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la solución. Es venir al Señor y arrepentirnos y apartarnos, ¿verdad? Entonces, haciendo el primer paso, vamos a comenzar con un despertar. Vamos a comenzar con una transformación. Fíjese, amado hermano. Por eso vemos siempre en Isaías también 58:6. Si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, entonces la escritura dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad reverdecerá presto y era tu justicia y era tu justicia de ti y la gloria del Señor te recogerá. Mire qué promesa. Entonces nacerá tu luz.
Pero si hay iniquidad en nuestra vida y pecados no confesados, no apartados delante del Señor, olvídese que usted va a nacer como una luz y como el alba. No lo va a hacer. Va a ser tinieblas, ¿ves? Aunque sea hijo de Dios, perdone, ¿va? Pero así es. ¿Ya? Dios nos está diciendo que seremos luz, pero primero debemos humillarnos delante del Señor. Si nos humillamos, ¿verdad? Y revelamos esos pecados que no hemos confesado delante del Señor y cambiamos de rumbo, o sea, nos arrepentimos y ponemos en orden nuestra relación con el Señor y a empezar a buscar lo que a Él le agrada, como leímos en Deuteronomio 28. Entonces ahí sí va a venir un cambio, ahí sí. Entonces nacerá tu luz como el alba. Entonces hasta ahí sí. Fíjese, amado hermano. Entonces, vemos algo muy importante. Lo que hace falta antes del arrebatamiento de la iglesia es el amor, ¿verdad? La Biblia dice en Isaías 58:7, ¿verdad? No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, si aplicamos esto, que este versículo 7 nos habla del amor, ¿verdad? El amor de Dios en la práctica. Si aplicamos eso en nuestra vida, entonces ahí sí, téngalo por seguro que Dios nos va a escuchar. Fíjese, hermano, ahí sí Dios nos va a escuchar. Mientras ayunemos, como dice más arriba, ¿va? Los versículos anteriores, ustedes ayunan para su propia conveniencia. Mientras nosotros busquemos al Señor solo por nuestra conveniencia, olvídese que Dios nos vaya a escuchar. No nos va a escuchar. Si usted va a ayunar para que Dios le responda a una petición, Dios no lo va a escuchar. Eso es así porque a veces se nos ha enseñado que, bueno, Dios no, Dios, tengo un problema, me voy a meter un ayuno para que Él me responda. Y nos metemos en un ayuno y no voy a cortar el ayuno hasta que Dios me responda. Bueno, pero cuando vemos acá en Isaías 58, vemos que Él dice que para su propia conveniencia ayunaba. Entonces, cuando es el ayuno creo, amado hermano, a través de la palabra, creo que es para oír la voz de Dios, para volvernos a Él, para que sean ordenados nuestros pasos al Señor. Entonces vemos este versículo. Si estamos dispuestos a aplicar esto, entonces Dios nos va a escuchar, ¿verdad? Pero Él nos va a escuchar y actuará de una forma maravillosa siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a renunciar a nuestros propios pecados y actitudes malas, pecaminosas que tenemos, y que todo sea ajustado de acuerdo a su voluntad, siempre y cuando. ¿Verdad, siervos? Así es la palabra. Así es la palabra. Fíjese, amado hermano. Un niño oró de esta manera. Y creo que muchas veces, viendo esta pequeña oración de este niño, usted va a poder comprender muchas veces las justicias que a veces hacemos para buscar al Señor como este niño. Fíjese, pues este niño oraba de esta manera. Si he pecado, Señor, si hoy he pecado, ¿verdad? Perdona. Pero este niño oró de la siguiente manera: si he pecado hoy, Señor, ese no es asunto tuyo. Fíjese, esa pequeña oración hizo este niño. ¿Ya? Yo pequé hoy, pero no es asunto tuyo. Nuestra manera correcta de orar sería: Señor, pequé, perdona. Pero en este tiempo se ha perdido el temor al Señor, por lo cuanto se aplican y se hacen muchos pecados que no tienen angustia en el corazón. Y prácticamente la vida de estos creyentes se ha desviado y oran de esta siguiente manera, o viven de la siguiente manera: yo peco, pero no es asunto tuyo, Señor. No tienes que meterte en eso, ¿verdad? Y se amado hermano. Entonces, hay muchos hijos de Dios que pecan, que hacen cosas que a Dios no le agradan, y ellos creen que no es asunto de nadie, mucho menos de Dios. Ese amado hermano, qué terrible, ¿verdad? Entonces, hay un ejemplo maravilloso para el pecado, y lo vimos con la lepra, pero en esta ocasión hay un ejemplo muy práctico, fíjese, que leí acerca del pecado. Dice que el pecado es como el humo, o sea, de los vehículos o de lo que sea, ¿va? El pecado es como el humo.
que pronto se desvanece, al igual que el humo que sale del escape del automóvil. Solo te olvidas del pecado y se desaparece, pero las apariencias engañan. Los gases tóxicos permanecen incluso cuando el humo ha desaparecido. Fíjese, amor, es lo mismo con el pecado oculto o encubierto. Sabes que se ha cometido un error y un pecado, es como que estuvieras expulsando humo, pero como muchas veces lo tratamos de ocultar, es cuando el humo desaparece, pero ese gas tóxico sigue en el ambiente y eso es lo que sigue envenenando nuestra vida. Entonces, por eso no hay avivamiento, porque muchas veces se ha ocultado el pecado, y yo se lo digo, amado hermano, porque yo lo he pasado, se ha ocultado el pecado y creemos que ya nadie lo está viendo porque el humo desapareció, pero el gas tóxico sigue en el ambiente y nos está haciendo mucho daño espiritualmente. Nos está trayendo enfermedades espirituales. Entonces, los hermanos y hermanas que en este tiempo tienen fiebre de 40 grados o más, es porque tienen algún pecadito oculto y lo han ocultado muy bien, pero ese gas tóxico los está haciendo enfermar. Definitivamente, y por eso se sienten débiles y flacos, aunque busquen al Señor, aunque tal vez ya no hicieron el mismo pecado, ya no lo siguieron practicando, pero como lo dejaron oculto y no lo han confesado y siguieron su vida de servicio al Señor, pero no ven avance, no ven fruto, no ven nada, porque tienen eso tóxico dentro y los enferma y les quita el vigor. Entonces, en este tiempo debemos descubrir con la ayuda del Señor el pecado que está afectando nuestra vida. Y déjeme decirle algo muy importante también. Hay un pecado que frecuenta absolutamente en todas las iglesias. Fíjese, amor, hermano. ¿Verdad? Y eso hay que tratarlo, ¿ves? Hay que descubrirlo y hay que tratarlo. Fíjese, amor, hermano. Debemos descubrirlo. 58:9. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Bueno, les contestará enseguida el Señor: levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. ¿Ya? En otra versión dice: levanten el pesado yugo de la opresión y dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Fíjense, amor, hermano. Entonces, la palabra de Dios es clara, es verdadera. Analizando este versículo, usted puede detallar que este es el pecado que abunda entre los creyentes. Es el que abunda ahora en este tiempo, ¿verdad? Que está señalando. Hay muchos que señalan. En este tiempo eso es el pan de cada día, entre las redes sociales, en cualquier lugar, señalar. Hablar mal de tu hermano. Señalarle sus errores. Señalar y señalar y señalar. Como aquel fariseo, ¿va? Yo ayuno 2 veces por semana. Yo no soy como este pecador, señalando, señalando. Fíjese, amado. ¿No cree que, amado hermano, no cree que esta es la ocupación favorita de muchos creyentes en este tiempo? Y podemos ver que esta ocupación que es favorita es la que está impidiendo el despertar y la transformación a un avivamiento. Esto, amor, levanten el pesado yugo de la opresión. Ya dejen de estar señalando, prácticamente. Ya dejen de estar hablando mal de su hermano, condenándolo, ¿no? Ya dejen. No hay avivamiento así. Yo les voy a contestar y voy a ir sus oraciones, sí, pero dejen de hacer esto. Fíjense, amor, hermano. Y cuando nos ocupamos en eso, fíjense, siervos, perdemos mucho tiempo, se ha perdido mucho tiempo. ¿No cree usted que se pierde mucho tiempo en estar hablando mal de otros, verdad? Sí, se pierde demasiado tiempo. Salvo, como decía el estudio anterior, cuando Dios nos habla y nos dice una palabra para un hermano: mira, Dios me dijo que estás mal, ¿va? Entonces me reveló que estás haciendo esto, y esto no es malo, eso te va a dañar. Es muy diferente cuando Dios te habla y te lleva.
a los otros que cada rato, va, hijo del diablo, hijo, te vas a ir al infierno, que vos sos peor que yo, y así, ¿va? Usted sabe la situación, ¿va? La lengua dice la escritura, es un mundo lleno de maldad, ¿verdad? Siervos amados. Y la lengua es lo que está impidiendo en que haya un avivamiento, dice, siervos amados. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, si aquí estoy, les contestará enseguida. Dice. Mire qué bendición, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos nosotros a tener un despertar, esto es maravilloso. ¿Cuándo comienza el despertar? ¿Cuándo va a ocurrir ese avivamiento en nosotros? Cuando Dios puede oír nuestras oraciones y puede actuar a través de nuestra vida. Ahí ha comenzado el despertar. Qué importante es que tengamos la convicción de que Dios está escuchando nuestras oraciones. Que Él nos dé audiencia, pues, ¿verdad? Que Él nos dé una audiencia y que hable con nosotros y nos escuche. Qué maravilloso debe ser, ¿verdad? Ahí comienza el despertar, ¿no? Ahí es cuando empezamos nosotros a brillar. Ahí es cuando las densas tinieblas comienzan a desaparecer. Fíjese, amado hermano. Entonces tu luz brotará como la mañana. Mire, mire, ya no hay nada que ocultar, siervos. Ya confesamos todo. No hay nada oculto delante de Dios, aunque Él lo sepa todo, pero se lo confesamos ni delante de los hombres. No hay nada, ya todo se dijo, se puso sobre la mesa. Bueno, entonces tu luz brotará como la mañana. Vas a empezar a brillar. Y tu salud brotará con rapidez. Y tu justicia irá delante de ti. Y la gloria de Jehová te seguirá. Mire, ¿no quiere usted esa bendición? Yo sí la quiero, siervos. Dice, qué bendición la que el Señor nos promete. Y no solamente esto, también nos promete que Jehová te pastoreará siempre. Dice, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Mire qué bendiciones. Nacerá tu luz como el alba y Jehová te pastoreará siempre, siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando quitemos, ¿verdad? Y levantemos el pesado yugo de opresión y dejemos señalar con el dedo. Es, y quitar toda iniquidad y todo pecado. Entonces ahí, estas dos bendiciones, versículo 8 y versículo 11, serán efectivas en nuestra vida. Si no, olvídese que las va a tener, usted o yo. No las vamos a tener. Vamos a ser nuevamente útiles en las manos de Dios y el Señor nos va a poder usar nuevamente. Y los tuyos, fíjese pues, nacerá tu luz como el alba. Vamos a empezar a tener luz y las tinieblas serán quitadas. Una, dos, el Señor nos pastoreará siempre. Bueno, qué bendición. Pero no se queda ahí. Entonces, después de esas dos bendiciones, seremos útiles y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Pretendemos levantar los muros alrededor de nuestra casa, muchas veces cuando ni siquiera hemos confesado y dejado de mentir al Señor. ¿Verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No solamente al Señor, sino de mentirle a nuestras familias. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien, dice la Escritura. Bueno, entonces mire qué bendición. Yo estoy luchando por estas bendiciones, dice siervos. Yo creo que usted también va a luchar por esas bendiciones, ser útil, ¿verdad? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Tú volverás a levantar los cimientos de muchos siglos. Imagínense, siervo, qué bendición. Y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos donde se puede habitar. Gloria a Dios, sí, pero quita la iniquidad y el pecado y de señalar con el dedo. Fíjese, qué tremendo, ¿va? Se ve fácil, ¿va, siervos? Pero dije, decirle que no es nada fácil. Eh, a veces duele mucho. Entonces seremos útiles. Vamos a ser
útiles nuevamente. Dios nos promete estas bendiciones y muchas más, que nos va a dar la plenitud de su bendición. Pero debemos estar dispuestos a dejar que el Señor, nos limpie nuestras vidas y que pueda quitar los pecados, hasta el más pequeño de ellos que pueda existir en nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, hasta ahí. Si estamos dispuestos a eso, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si no hay deleite en el Señor, posiblemente y seguramente estás enfermo. No hay deleite. Estás acabado, estás débil, postrado. Es necesario que el Señor nos tome de la mano y nos levante de esa cama y nos quite la fiebre para poder servirle al Señor. Si estamos con fiebre, olvídese que pueda servir al Señor. Usted y yo así no podemos. No podemos, fíjese, amor. ¿Ya? Espero que ninguno en esta noche tenga fiebre, ¿va, siervos? Y si la tiene, bueno, está la cura. Vení Jehová y dice el Señor y estemos a cuentas. ¿Va? Entonces, al estar a cuentas, el Señor te quita la fiebre, vas a poder servir otra vez. ¿Verdad? Espero, con la ayuda del Señor, que ninguno esté con fiebre hoy, sino que esté con fuerza, ¿verdad? Con la fuerza del Señor. Dice la Escritura, la herencia que el Señor nos ha dado será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta es una promesa que Dios le dio a Abraham. Y en Abraham tenemos esas promesas nosotros. Es, tu descendencia será como el polvo de la tierra y serán benditas en ti y en tu simiente. Esta es una herencia maravillosa. Y la otra promesa que tenemos es que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Ves? Mira qué promesas maravillosas. Una promesa abundante que nos hemos perdido por mucho tiempo, por causa de tal vez un pequeñito pecado, por causa de un gas tóxico que tiene ahí, posiblemente. Si vivimos nuestras propias vidas y si practicamos nuestros propios pecados, los pecados favoritos, ¿verdad? Porque hay pecados favoritos, ¿verdad? Entonces, no vamos a llegar a obtener tales promesas, no vamos a experimentar nada. Y dice, amor, no vamos a experimentar nada. Un ejemplo maravilloso es el hijo pródigo, el hijo mayor. Usted sabe la historia, ¿verdad? El hermano mayor del hijo pródigo. El hijo pródigo salió de la casa, ¿verdad? Porque él se fue a gastar la herencia que tenía. Pero el mayor se quedó en la casa. Mire qué tremendo. Yo creo que en este tiempo hay muchos, no hay muchos pródigos, fíjese. Ahí se da cuenta por qué no hay muchos pródigos. Hay más representados como el hijo que se quedó en casa, ¿ves? Porque vaya, el hijo pródigo a lo menos volvió en sí y se humilló y regresó a casa de una manera diferente, pero el hijo mayor estuvo todo el tiempo en casa y nunca experimentó nada de un cambio, ¿va? Fíjese. El hijo pródigo, el que se quedó en casa, es figura de la condición del pueblo de Israel, ¿verdad? Que podemos apreciar en los versículos del 1 al 6 de Isaías 58. Versículos del 1 al 6 de Isaías 58 es figura del hijo pródigo que apreciamos en el pasaje, ¿verdad? Siervos de Lucas capítulo 15, versículo 29. Esto es maravilloso. Fíjese, ¿ves? Lucas 15, 29 dice, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Ves? ¿Qué es lo que decían los, qué es lo que decían en Isaías 58? ¿Verdad? Cuando dice Lucas 15, 29, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Entonces, ¿qué decían en Isaías 58? Ayunamos y no lo tomaste en cuenta, ¿verdad? Dice, ayunamos y no lo tomaste en cuenta. El hijo que se quedó en casa que decía, te he servido por muchos años, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es la misma expresión, es una comparación que nos enseña algo, ¿verdad? El hijo mayor comenzó a cuestionar y a quejarse y a acusar a su padre no darle alegría por todos los años de servicio que él le había ofrecido y obediencia. Este hijo estaba insatisfecho. A pesar de que estaba sirviendo en la casa de su padre y hacía todo lo que su padre le decía, él se sentía vacío y no se sentía alegre. Cuando leímos la promesa anterior que dice, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces, ¿por qué este hijo no se deleitaba? ¿Verdad? ¿Por qué no se estaba deleitando? ¿Qué se llamaba? ¿Por qué razón? Porque definitivamente a pesar de que estaba sirviendo y haciendo todas las cosas en la casa del Padre, no había abandonado ciertos pecados de su corazón. Eso es lo que está pasando en este tiempo y hemos pasado nosotros también. Servimos al Señor por muchos años estamos sirviendo al Señor. Y usted ahí donde sirve, en su iglesia o en su casa, donde usted sirve, hace todas las cosas para el Señor. Digamos, un ejemplo, barre, ordena las sillas del templo, pone ahí las flores, etcétera, todo lo que se hace ahí, limpia los baños, atiende a los hermanos, tanto tiempo que ha servido al Señor y no se siente alegre, se siente vacío por dentro. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que está en la casa del Padre, tiene algo escondido en el corazón. Entonces, así nunca vamos a tener un gozo pleno. Nunca va a haber un despertar sin un arrepentimiento, como hemos estado viendo. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo ese despertar en tu vida? Bueno, debemos reconocer la culpa y debemos pedir a Dios que nos ayude a dejar nuestra vana manera de vivir. Pero el despertar sí es posible. Fíjese, ¿no? Ese despertar sí es posible. Entonces, el título que me dio corazón, qué bueno. El título es Regresando al primer amor, ¿verdad, siervos? Dice Jueces capítulo 5, versículo 31. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Bueno, es un pasaje que conocemos de Apocalipsis, ¿va? Que le hace a la iglesia de Éfeso. El Señor les exalta toda la obra que hacen, conocen a los falsos apóstoles y que les sirven al Señor con ánimo y con todo. Pero el Señor les dice al final, he aquí, yo tengo algo contra ti. Te has dejado, dice, tu primer amor. Entonces comparemos ese pasaje con Jueces 5:31, que dice, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Pregunta en esta noche, ¿usted ama al Señor? ¿Cuántos aman al Señor aquí? Yo creo que todos me van a decir, sí, excelente, ¿verdad? Vamos a ver realmente si amamos al Señor. Acompáñame y vamos a descubrir si realmente usted lo ama o si realmente yo lo amo, ¿verdad? Esta es una palabra exacta para nosotros en este tiempo. La Biblia no está diciendo en este pasaje, ¿verdad? Los que mencionan tu nombre, los que invocan tu nombre, o los que van a la iglesia, o los que sirven, o los que hacen buenas obras, o los que saben mucho la Biblia de memoria, serán como el sol que sale en su poder. ¿Verdad que no? No dice así. No dice más, los que te aman sean como el sol cuando salen en su fuerza. Ahí no está diciendo todo lo que dije anteriormente, ¿verdad? No, más los que te aman. Esta es la frase. Más los que te aman serán. Entonces, indiscutiblemente sabemos que Dios nos ama a todos, ¿verdad? Por igual. Él no hace acepción de personas, Él nos ama de la misma manera. El amor de Dios no cambia. Pero nosotros
sí cambiamos nuestra manera de amar a Dios constantemente. Fíjese que ese es el detalle. Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. O sea, Dios no tiene favoritos, pero su forma de vernos es diferente a los que le temen y actúan con justicia. Nuestro amor hacia Dios es muy diferente a la forma que Él nos ama. Es, como dice este pasaje, nosotros te amamos, no le amamos a Él, ¿cómo es? Porque Él nos amó primero, dice. ¿Cómo es ese pasaje, amados hermanos? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice. Si pueden dar el pasaje ahí en el mensaje, me puede ayudar mucho. El amor de Dios no cambia, pero nuestro amor hacia Él es muy diferente. Yo no amo a Dios de la misma manera que tú lo amas, pero es muy diferente a lo que Él requiere, ¿verdad? No lo amamos igual, somos muy cambiantes. Pero dice la Biblia, más los que te aman sean como el sol cuando sale con su fuerza. Fíjese, amor, hermano. Ese qué maravilloso. Bueno, entonces, si vamos a hacer nuestro examen en esta hora, a examinar nuestra vida realmente si amamos al Señor, lo vamos a hacer de acuerdo al discipulado que debemos tener con Cristo. Hay un mensaje que se llama de un hermano, el discipulado radical, fiel y verdadero. Es un mensaje, lo aconsejo, ¿va? Fuerte, duro, pero saludable. O sea, ¿realmente estamos en el discipulado del Señor o no lo estamos? Gracias, mi hermana Sara. ¿Estamos ahí o no estamos? Dice, ¿en qué consiste este discipulado? Dice, amado hermano, ¿en qué consiste? O sea, podemos ver un ejemplo nuevamente con el hermano mayor del hijo pródigo. Él tenía un discipulado en la casa, ¿verdad? Una gente buena, gente muy buena, ¿verdad? Que va a la iglesia, una gente fiel, ¿verdad? Que muestra actitudes hermosas, ¿verdad? Es un ejemplo de una gente así. He aquí tantos años te sirvo, ¿verdad? He aquí tantos años te sirvo. Además, él respondió y dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tus mandamientos. Y nunca me has dado un cabrito para hacer banquete con mis amigos. Nunca, dice él, nunca me has dado. O sea, él creía que el Padre se sentía en la obligación de darle lo que él deseaba porque él ha sido obediente, digamos, que le ha servido todos estos años. O sea, él creía que por su justicia el Padre tenía la obligación de darle y atenderle. Cuando la Escritura nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Fíjese, amado hermano. Esto podemos verlo también, compararlo al hijo mayor del pródigo como los fariseos. Los fariseos cumplían el protocolo de todo, pero ellos no eran felices, ¿verdad? Sepulcro abiertos son sus gargantas, ¿verdad? Otro versículo dice que ellos por fuera estaban bien, pero por dentro eran terribles. ¿Verdad? Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Como que nosotros dijéramos, Señor, yo te he sido fiel. No, yo no he hecho como los otros hacen, ¿va? Que hacen pecados grandes. He tratado de ser fiel y nunca me das nada. Como dice este cierto predicador de apellido Maldonado, ¿va? Usted ya lo sabe. Él dice en uno de sus videos, Señor, yo le he orado al Señor, dice que he ganado millones de almas y he atendido muchas familias y cosas así, y nunca me has dado mis millones de dólares. Pero a los impíos, dice él, que no hacen nada, ellos sí tienen millones, ¿y yo qué? ¿Y yo que te sirvo? No me has dado mis millones, puro el hijo pródigo, ¿va? Y aquí te sirvió y nunca me has dado un cabrito para hacer banquete con mis amigos. Ese amor, hermano, qué tremendo. ¿Mm? A veces se sirve al Señor y se hacen las cosas para el Señor y se cae en un error fatal, decir, bueno,
Lo piensa uno, ¿va? A veces, ¿va? Siervos, vas a servir al Señor, pero ¿qué voy a obtener yo de ese servicio? ¿Ah? Si voy a servir al Señor en esto, ¿qué es lo que me va a dar Él por hacer esto? Fíjese, amado hermano, se piensa así de esta manera, ¿va? Dios te ha llamado a servir, yo sé que sí, pero nunca vayas a pensar eso. ¿Qué voy a obtener yo por ese servicio? Porque mejor no te metas. ¿Ves? ¿Qué voy a obtener por servir? Si nosotros debemos servir al Señor por gratitud, que nos ha salvado y nos ha perdonado, nos ha librado de la muerte y nos ha prometido algo maravilloso. Dice en Juan 6:15, y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. ¿Qué pasó en este pasaje de Juan 6? Usted la historia, ¿va? Que él alimentó a mucha gente y la gente solo lo seguía por lo que Jesús les estaba dando, ¿ves? Seguían al maestro porque estaban obteniendo algo. Si Jesús no les hubiera dado alimento, se hubiera ido mucha gente. ¿Verdad? Pero Jesús por misericordia, les dio pan, ¿verdad? Les dio alimento. ¿Verdad? Seguían a Jesús por esos motivos, porque les daba pan y que ellos querían hacerlo rey, porque les daba comida. Es algo similar en este tiempo, ¿verdad? Fíjese, amado hermano, muchos seguidores de Cristo solo lo siguen porque quieren obtener un bienestar económico, quieren obtener una sanidad divina o quieren enriquecerse. Simplemente mensaje de la prosperidad. Pero cuando Jesús les exige las consecuencias de su discipulado, todos se van a ir y van a quedar pocos. 11 o 12 discípulos. De toda esa gente que usted ha visto, solo 12 le seguían. El costo de seguir al maestro. O sea, todos queremos las bendiciones, ¿cierto? Queremos ser sanados, liberados, restaurados. Dios lo va a dar. Es maravilloso. Dios les dio pan. Yo soy el pan de vida. Gloria al Señor. Dios es bueno. Bueno, ya te di, bueno, ahora te expongo las consecuencias de seguir mi discipulado. ¿Estás dispuesto a seguir así o no? ¿O solo por el pan me sigues? En este tiempo, muchos siguen al maestro solo por las bendiciones. Pero si Dios se las quitara, definitivamente ya no servirían igual a Jesús porque les quitó las bendiciones. Puro el hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo. ¿Ves? Qué terrible, ¿verdad? Por eso el Señor nos expone en su palabra las consecuencias de seguirlo a Él como sus discípulos. ¿Ves? Los que vamos a seguir al Maestro sufrirán persecución. Hay algunos versículos que nos habla así. Padecerán persecución, hambre, pestes. Van a padecer. Serán aborrecidos por muchos por causa de mi nombre. A eso ya no les gusta. ¿Mm? Pero déjeme decirle que de todo ese aglomerado de creyentes hay un grupo selecto, si lo sigue. Esperemos que usted y yo estemos ahí. Es más, todo lo considero por pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Eso lo dijo Pablo. Pablo, todo lo conocimiento, todas sus posiciones, todo lo que tenía, lo tenía por estiércol, con tal de ganar a Cristo, con tal de conocer a Jesús. Bueno, ¿usted está dispuesto a no ser exitoso? Cuando hablo de éxito, hablo en el reino del Señor. Tal vez algún sueño por ahí de ser llevado por las naciones. ¿Verdad? Tal vez hay un sueño ahí de que Dios me va a llevar por otros países a predicar su palabra. Tal vez hay un sueño de tener un grupo de adoración y alabanza reconocido en las redes sociales, en muchas iglesias. ¿Estás dispuesto a tener todo eso por pérdida, por estiércol, por conocer a Cristo?
El discipulado del maestro, ¿va? Déjeme decirle que usted y yo no vamos a ser famosos, aunque la carne lo quiera, ¿verdad? ¿Verdad, mis hermanos? ¿Verdad, mis hermanas? La carne va a querer siempre ser vista, todo lo que hagas. Para el Señor quiere que todos te lo reconozcan. No, disculpe, mi amado hermano y hermana, usted no va a tener fama. Es mejor tener fama de arriba, ¿va? Y allá abajo también. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. A Jesús conocemos y sabemos quién es Julio. Sabemos quién es hermana Silvia, sabemos quién es Ingrid, sabemos quién es David. Sabemos. Queremos estar ahí, gloria a Dios. Ojalá que no estemos en el otro lado, que digan, ¿y ustedes quiénes son? Va? ¿Y usted quién es? Bueno, aquí no venimos buscando éxito en este mundo, abusando del Evangelio del Señor. No, 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 no. Tenerlo por pérdida. Ese es el discipulado. Que Dios nos habla, pero todo surge a base de un arrepentimiento, dice, amor, un arrepentimiento maravilloso. ¿Y cuántos años aproximadamente, digamos que Pablo seguía al Señor? Ya llevaba unos par de años, ¿verdad? Para hacer esta afirmación, Pablo ya tenía unos 20 años por ahí más de seguir al Señor. Y eso ardía en su corazón, ¿verdad? Le puedo decir algo maravilloso. No sé cuántos años usted lleva en el Evangelio. No sé en qué año, en qué mes y en qué día usted recibió al Señor en su corazón. Lo seguro es que cuando el día que lo recibimos, éramos los hombres o las mujeres más enamorados del Señor que cualquier otra persona, ¿verdad? Nos moríamos por estar aprendiéndole la Biblia, yendo a la iglesia, queríamos experimentar, orar por enfermos, etcétera. Usted sabe cuando uno está en el primer amor. Bueno, la pregunta es, ¿usted ama al Señor, a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted o yo lo amamos como el día en que lo conocimos? ¿Sí o no? Usted se contesta. ¿Usted ama al Señor después, como usted lo está enamorado cuando se convirtió hace 10, 15, 25 años? ¿Es el mismo amor que tiene o cambió? Usted responde. Póngase una X si está mal y su chequecito si está bien en su corazón. Pero solo usted, no se lo diga a nadie. Examínese. ¿O solo lo estamos siguiendo por costumbre, por obligación o por interés? Fíjese, hermano. Hay una declaración de un varón que dice que el amor se puede extinguir al pasar los años. Aunque usted le esté sirviendo, ¿verdad? Aunque esté haciendo obras en la iglesia, el amor se le ha extinguido. Simplemente. El estado más alto de seguir a Jesús es el amor. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Amén. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Todo lo de este lado, letra pequeña, es lo que muchos hacen. Excelente, ¿va, amigos? Amados hermanos. Yo sé que usted lo hace a la perfección lo más que puede. Pero todos hemos fracasado en el lado derecho. Letras grandes. Has dejado tu primer amor. Nuestro amor es muy diferente a como hace un par de años. No es el mismo. Pero el amor de Dios para nosotros es el mismo. No cambia. Entonces tenemos problemas nosotros en el amor hacia el Señor. Todo por un pequeño pecado tóxico oculto en la vida del creyente. Y por querer vivir la vida a su manera. Hay una alabanza que dice, de Roberto Orellana, muy bonita, que dice, estoy cansado de vivir a mi manera. Te necesito, Dios, más que nunca, Señor. Solo hay una forma de ser diferente, nada más que en ti. Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy.
te necesito, Dios, te necesito, dice esa alabanza. Pues solo tú puedes cambiar mi corazón, dice esa alabanza. Pero estoy cansado de vivir a mi manera. Pregunto, amado hermano y hermana, ¿usted está cansado de vivir a su manera? Yo sí, dice. Estoy cansado de vivir a mi manera. ¿Ves? Necesitamos al Señor. Y un consuelo maravilloso que me resulta a mí, mi vida en estos días es, bueno, yo le he fallado al Señor en ciertas áreas de mi vida. Y me puse a oír un audio de Segunda de Reyes sobre el rey Acab, que el rey Acab fue el peor de los peores reyes de Israel. El peor. Usted sabe, ¿va? Así dice la Biblia, fue el que hizo cosas más desagradables de todos los reyes de Israel. Pero cuando este Acab comenzó a desear la viña de Nabot, creo que es, ¿verdad? Así es. Y no la pudo obtener, esta Jezabel formuló un plan para matar a este varón y que Acab se quedara con la viña. Y como sucedió eso, vino el Señor a través del profeta Elías y le manda un mensaje al rey Acab, le dije que le da una sentencia de muerte por haber eh, planeado eso, por quedarse con la viña de su siervo. Y Dios le dio una sentencia que lo iba a matar. Y se va Elías. Pero vemos que Acab, al recibir esa palabra del Señor, dice que se humilló. Acab, el rey más malo y el más aborrecible de todos, se humilló. Estuvo humillándose al Señor. Entonces viene el Señor y le habla a Elías y le dice, ¿no has visto cómo mi siervo Acab es? ¿Cómo habló el Señor del rey Acab? Porque se humilló. ¿No has visto a mi siervo Acab cómo se ha humillado delante de mí? Ah, ve y dile que mientras él viva, toda la calamidad que yo había dicho no le sucederá a él. Cuando él muera, entonces lo que yo había sentenciado sobre su vida va a caer sobre su descendencia y sobre sus hijos. Pero el Señor detuvo su ira mientras acá vivía, todo porque se humilló. Entonces me pongo a pensar yo, si este rey siendo el más malo de todo el pueblo de Israel se humilló y Dios lo perdonó, ¿cuánto más nosotros ahora que tenemos la sangre del Cordero? Si nos humillamos, ¿cómo el Señor no nos va a perdonar? Pero debemos humillarnos, pues. ¿Usted no cree que esto es suficiente para decirle al Señor, Señor, me humillo, ¿va? He dejado el primer amor, he dejado solo el primer amor, imagínate. Está haciendo todo bien, excelente, ¿verdad? Está predicando bien, está cantando bien, está sirviendo bien, está haciendo de todo bonito. Prepara todos los proyectos, ¿verdad? Para el Señor bien, pero no tienes amor. Estás caído sirviendo, y yo también. Estamos sirviendo en la iglesia, pero estamos caídos. Entonces no podemos señalar a nadie, ¿verdad, siervos? Dios nos ayude. Y Barak le respondió, si tú vas conmigo, entonces iré, pero si no vas conmigo, no iré. Nosotros no debemos solo ser espectadores, acompañantes. Nosotros debemos integrarnos en buscar al Señor para amarlo. Si solo somos acompañantes como Orfa. Ruth y Orfa acompañaron a Noemí, pero Ruth, a pesar de que Noemí le planteó el sufrimiento que iba a tener en la tierra de Israel, ella dijo, no importa, donde tú mueras yo voy a morir. Tu Dios será mi Dios, etcétera. Usted sabe que hablamos de eso. Pero Orfa, ¿no? Orfa, a ver el precio del discipulado, se regresó a la tierra de Moab. Bueno, nosotros no debemos actuar como Orfa, solo acompañar, debemos integrarnos, porque ahí es donde vamos a alcanzar el vigor y vamos a demostrar que sí amamos al Señor, ¿verdad? No nos vamos a estancar, vamos a permanecer firmes, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a empezar a experimentar lo que leímos al principio. Más los que te aman, leímos, ¿verdad? Sean como el sol cuando sale con su fuerza. Bueno, están también eh, los de la tribu de Rubén. Príncipes también de Isachar fueron con Débora
y como Isachar, también Barak se puso en pie en el valle. De las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre las majadas para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén grandes fueron las disquisiciones del corazón. En otra versión podemos leer, dice la traducción del lenguaje actual, dice, los de las tribus de Rubén prefirieron quedarse a cuidar ovejas que acompañarte a la batalla. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. O sea, había discusión entre ellos. Solo discutían y no había una acción de servir al Señor. ¿Verdad? Dice mamá, ¿cuántos hay así ahora dentro del cuerpo de Cristo? Discuten la palabra del Señor, pero no hacen nada. O sea, hablando de su propia vida, ¿verdad? ¿Cierto? Todos quieren saber mucho y saben demasiado, ¿cierto? Hay muchos que saben bastante la palabra del Señor y un montón de cosas, pero eso no sirve de nada. No sirve porque no hay una acción de obediencia al Señor. Estas bendiciones te alcanzarán primero si oyeres la voz de Dios. Leímos en Deuteronomio 28. Ahora tercera de Juan 1:9 dice, no, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ese es otro problema que hay. Todos quieren los buenos lugares, ¿verdad? Todos quieren ser el principal. Todos quieren tener el liderato, ¿verdad? Y si no lo llegan a tener, terminan amargados, resentidos y se van de la iglesia y ya no buscan al Señor, porque lo que andan buscando son los mejores lugares. Fíjese, mire qué tremendo lo que sucede en este tiempo. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Esto es bonito. Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma. Esto lo podemos comparar con Hechos, capítulo 15, 26. Quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿será que hay tales cristianos en este tiempo a este nivel? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero pocos. Eso, eso no están en las mega iglesias, ¿verdad? No, ahí no. Ahí porque ahí lo que quieren es dinero, ven a mí, dice un video. Están orando en inglés, ¿verdad? Pero en español dice dinero, ven a mí. Adorando el dinero por todos lados. Se da cuenta que la iglesia, la amada, es pequeña, como un grano de mostaza. Lo hablamos en las parábolas proféticas, ¿verdad? ¿Se acuerda? El grano de mostaza es figura del remanente pequeño, fiel, de la iglesia del Señor. No es grande, es pequeño. Qué tremendo, ¿va? Entonces, cuando Dios no es la única opción, fíjese, amor, dice, debemos, debemos saber elegir, mas los que te aman sean como el sol, dice, cuando sale con su fuerza. Debemos regresar al primer amor, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Ese sería el planteamiento de la iglesia, ¿va? Dios dio toda su sangre por nosotros, dijo un siervo del Señor, pero nosotros no queremos dar ni siquiera una gota de sangre por él. Tremendo, va. Pero sí queremos bendiciones, va a ser. Dice que las mismas bendiciones llegan, fíjense, y, y sin uno buscarlas, amados hermanos. Se lo voy a contar a ustedes en esta noche, pero es secreto. No se va a contar a nadie, porque no lo saben mis papás. La semana pasada, Dios comenzó a zarandear mi vida y mi casa, pero lo hizo para bien, porque, porque produjo arrepentimiento en mi vida, en mi esposa y en mi casa. Bueno, hemos tenido la bendición del Señor en cuanto a su presencia, que es lo que nos interesa, ¿verdad, siervos? Bueno, la semana pasada llevé a mi mamá a su chequeo médico y llegó que es cuñado de mi hermano. Pero yo no,
no les he pedido nada miren, quiero estudiar o algo así, porque yo me faltaba un año para cerrar el derecho, pero ya no se pudo, ¿verdad? Sí, hace muchos años atrás, en el 2010, póngase, dije, ya no estudié ni nada. Pero en esa noche él me dijo, fíjate que yo estaba pensando en vos, de veras, le digo, ¿de qué? Le dije, yo pensando tal vez de algún trabajo, ¿va? Entonces me dijo, fíjate que en cuanto a tu estudio, me dijo, estaba pensando, me dijo, porque vos te quedaste todavía para terminar, me dijo, y he estado platicando con Daniel, me dijo, acerca de vos y queremos eh, pagarte tus estudios. Fíjese, mamá, y yo nunca, a él nunca le he pedido nada. Y yo le digo a mi esposa, mira, Dios me está abriendo una puerta ahí, me quieren pagar mis estudios, le digo. Y ahorita ya de grande, le digo, en la universidad es un gasto grande. Fíjese, mamá. Y me llama luego mi pastor, ¿verdad? El hijo de mi pastor. Me dijo, fíjate que aquí por donde vivimos, es bueno que estaba pensando con un hermano, estábamos orando por vos para abrirte un negocio acá y que trabajes por tu cuenta. O sea, tengo dos bendiciones, no hay ni qué hacer, porque no sé qué elegir, fíjese, mamá. Yo digo a mi esposa, estas son bendiciones de Dios apenas y hemos empezado, apenas nos hemos empezado a humillar delante de Dios y no lo hemos hecho por eso. No lo hemos hecho por eso, pero como la Biblia es clara y Dios dejó escrito en su palabra, ¿va? Estas bendiciones te van a seguir si oyes la voz de Dios y guardas y cumples tus mandamientos. Pero no hay interés por eso, pero Dios lo prometió, ¿verdad? Eso, no, eso quiere decir, hermano, que usted busca al Señor, pero no lo está buscando por interés, nada. Usted, como dijo Pablo, por conocer al Señor, por conocer a Cristo, gloria a Dios. Pero eso no te va a excluir de que Dios va a cumplir lo que dice después, que Él te va a bendecir. Pero eso va a ser fruto de tu búsqueda primeramente solo a Él. Es, yo le cuento esto porque son bendiciones que están viniendo sin haberlas buscado. Y no sé, y uno, como lo agarran así uno de distraído en eso, uno no sabe qué hacer ni qué reaccionar. Solamente pidiendo la mano al Señor si es su voluntad o que no me vaya a distraer de su servicio. Eso es lo que yo quiero. Que no vaya a ser un obstáculo para servirle, ¿va? Si no, creo que voy a salir perdiendo más. Ya. Pues el amor de Cristo nos apremia para la gloria del Señor. Fíjese, amado hermano. Razón. Ya vamos a terminar, siervos. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía, entendiendo todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Usted ya sabe, de nada me sirve si tenemos todo eso, si no tenemos amor. El amor es el mayor de todo, ¿verdad? De toda acción que podamos hacer. Todo depende si amamos al Señor. Mas los que te aman serán como la luz del sol, ¿verdad? Si no amamos al Señor, podemos hacer de todo y eso no va a tener validez. La Escritura nos muestra en Mateo capítulo 22, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. O sea, es el primero y el más importante. La pregunta es, ¿qué es lo que amamos hoy más que a Él en nuestro discipulado del Señor? ¿Qué es lo que amamos? ¿Realmente lo amamos solo a Él o lo amamos por lo que Él nos puede dar? En Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, fíjese, no puede usted servir a Dios ni en las riquezas. Y aquí va algo muy importante, un ejemplo que encontré.
Lo voy a leer tal y como está escrito. Había un hombre de negocios al que le iba muy bien, pero cuanto más dinero ganaba, más se debilitaba su fe, hasta que finalmente dejó por completo de llegar a los servicios de la iglesia. Entonces un viejo amigo lo visitó y después de saludarlo, colocó una hoja blanca sobre la mesa con una palabra escrita. Entonces, sigue diciendo, ¿puedes leer esa palabra? Por supuesto, la palabra es Dios. O sea, lo que le había escrito en esa hoja en blanco con una palabra era Dios, ¿va? La palabra Dios. Bueno, entonces el otro sacó un billete de a 5 de su bolsillo, lo puso sobre la palabra que había escrito y le preguntó, ¿puedes ahora también leer la palabra escrita ahí? Entonces respondió y dijo, no. ¿Y por qué no? Porque el billete la está tapando. Entonces el viejo amigo le dijo con toda seriedad, verás, a menudo el dinero oculta la visión de Dios, porque te hiciste rico. Ahora ya no ves a Dios y su causa. ¿No quieres cambiar? Le hizo la pregunta, dice, bueno. Y eso es lo que le está sucediendo a muchos ministros. Como tienen tanto billete, ya no ven a Dios, sino solo ven el billete encima. Entonces están tan conectados con el dinero que ya no ven a Dios ni a su causa. ¿Necesitan cambiar, sí o no? Claro que sí. Fíjese, amado hermano, qué ejemplo tan bonito, ¿va? Pero dice un gran mensaje y una gran verdad. Por eso la Biblia dicen eh, que los que aman al Señor son como el sol, ¿verdad? Fíjese, amado. Pero lamentablemente eh, no hay muchos soles en el cuerpo de Cristo, ¿va? No hay muchos soles, está correcto decirlo así, ¿va? ¿Verdad? Ni siquiera llegamos a tener la luz de la luna, ser como la luz de la luna, ni siquiera llegamos a tener la luz de una estrella, ¿no? Parecemos, somos, dice, más los que te aman son como el sol, ¿va? Nosotros, el Señor nos está diciendo que seremos como un sol, ¿va? Que transmite luz. Pero en vez de ser sol que transmite luz, muchas veces nosotros como hijos de Dios parecemos como que tuviéramos un eclipse que tapa la luz del sol de nuestra vida. Estamos eclipsados, ya no brillamos, estamos apagados. Dice, no hay ninguna luz que proceda de nuestra vida, no hay nada, no hay calor, no hay crecimiento, no hay nada. Solo lo que se hace es que nuestra vida produce que otros tropiecen, hacemos tropezar al prójimo. ¿Ves? ¿Por qué la gente no cree mucho en los hijos de Dios y que somos cristianos? Porque en vez de ser sol, somos tinieblas. Y como hijos de Dios, en vez de rescatar a otros del pecado, lo hacemos tropezar más. Miserable hombre de mí, amado hermano. ¿Ves? En vez de ser a lo menos una estrella, estás eclipsado, hermano y hermana, haciendo tropezar a medio mundo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepintámonos, pues, arrepintámonos. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, ya no vamos a brillar, ¿verdad? Por eso el Señor dice, debemos regresar al primer amor. Ese es el llamado de Jesús. Ese es el desafío que Dios nos está haciendo en esta hora. Bueno, regresemos, porque aquellos que te aman serán como el sol que se levanta en su poder. Si usted y yo amamos al Señor, deberíamos ser como el sol. Ahora pregúntese, ¿usted o yo transmitimos luz o tinieblas? Bueno, si transmitimos tinieblas, recuerda por tanto de dónde has caído. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Ah, pero cuando nos arrepentimos, ¿verdad, siervos? Ahí nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Dice, amado hermano, pronto. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestra luz va a brillar inmediatamente. Téngalo por seguro. Comenzaremos a brillar. Dice, pero esto es una promesa para los que aman al Señor. Entonces, pregunto en esta noche, ¿no quieres volver a amar a ¿Mm?
¿No quiere usted regresar nuevamente a su primer amor? ¿Verdad? Que sea dirigido por Él, como dice, y te pastoreará siempre. ¿No quieres que el sol vuelva a brillar en nuestra vida? ¿Mm? Que va a ahuyentar toda oscuridad. ¿Verdad? Dice, mamá. Esa es una de las razones porque muchos cristianos no son felices, ¿ves? Y esto es algo muy fuerte, muy, muy fuerte, siervos amados. Tenemos el corazón a medias. ¿Verdad? No somos 100% cristianos, estamos intentando ser cristianos. ¿Ves? Estamos intentando ser cristianos. ¿Mm? ¿Ves? Había un mensaje en un hotel escrito, ¿va? Una instrucción de la calefacción, ¿verdad? Y el mensaje era, encienda la calefacción al máximo o apáguela completamente. Si la enciende a medias, va a gotear y hacer ruido. Esa era la instrucción, ¿va? El que entraba a la habitación decía, bueno, la instrucción es encienda hasta el máximo o apáguela hasta el fondo. Si la pone a medias, comienza a gotear y hacer ruido. ¿Mm? Y aquí les va cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. O sea, enojar, por favor, ni se vaya a sentir mal. En este tiempo, y examínese usted hoy, que muchos cristianos están haciendo mucho ruido. Es mucho ruido extraño, muchos chillidos. Es porque están a medias, gotean y hacen ruidos. Caen mal, pues, no están funcionando bien, no están a la máxima potencia. Tienen mucha religión, provocan conflictos, divisiones, contiendas, no hacen la paz. Un cristianismo a la mitad es un problema en lugar de dar poder. ¿Ves? Entonces, si usted y yo somos cristianos a medias, somos problemas. Vamos a generar problemas. Lo puedo asegurar. Si somos cristianos al todo potencial, vamos a generar paz, cálido, luz, tranquilidad. Pero si estamos a la mitad, téngalo por seguro que usted donde en la iglesia que esté, si es cristiano a medias, va a producir usted conflictos. Porque en vez de producir un buen sonido, va a provocar ruidos extraños. Dice, extraños, que molestan. Un chillido, un crujido molesta, ¿va? Lo que hace uno es quiere que eso se quite, ese sonido se apague. Dice, terrible, va, siervos. Vamos a dejar ahí con la ayuda del Señor porque hay mucho, todavía falta mucho que hablar, pero creo que con esto es suficiente en esta noche para que Dios nos pueda ver nuestro corazón y examinar realmente si amamos al Señor. Hacernos la pregunta nuevamente, ¿eres un cristiano completo o estás intentando ser cristiano o eres un cristiano a medias? Eso es para todos, para usted y a mí. ¿Por qué razón no causamos efecto en las personas? Porque en vez de traer una palabra de paz y tranquilidad, estamos efectuando mucho ruido, ¿verdad? Mucha molestia. Estamos trabajando a media potencia y así no funciona. Entonces, que en esta noche el Señor nos impulse a regresar al primer amor, ¿verdad? Los que te aman serán como la luz. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu luz ¿verdad? Y tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Ahí sí, no hay nada oculto ni escondido. Así que en esta preciosa noche, que Dios nos los bendiga y que esta palabra pueda sanar nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tiempo, hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Y muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, por esta palabra. La verdad que es para que meditemos, familia, meditemos y volvamos a entender que necesitamos
buscar a Dios de todo nuestro corazón. Necesitamos santificar nuestras vidas, arreglar todo lo que haya que arreglar, consagrarnos, familia, porque Cristo viene. Dios nos ama mucho y nos está siempre hablando por alguna razón. Y yo siempre digo que aún el Señor no ha terminado la obra en nuestras vidas. El Señor necesita seguir puliéndonos, quitando todo aquello que a Dios no le agrada. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, te invito a que hagas esta oración conmigo. Cristo viene muy pronto y necesitamos más que nunca buscar a Dios. Dios es la única opción que tenemos, es el único camino, no hay otro. No creas que quizás cambiando el gobierno de tu país o cambiando de esposa, cambiando de religión, teniendo un buen trabajo, hay esperanza. No, hay una sola esperanza y es en Cristo Jesús. No desvíes tu mirada de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, por favor, con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Busca una iglesia de sana doctrina y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, para los hermanos que están presentes, nos quedamos un tiempo de posterior a este estudio de preguntas y respuestas. Amén. Así que no se retiren. Vamos a orar para terminar esta grabación, familia de Dios. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada hermano que se ha tomado el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que también van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todo nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos, Señor, que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, familia de Dios, por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.